Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos habíamos quedado en la explicación del apartado que tiene como título La Ley Antigua. Nos habíamos quedado en el punto 1963. Leo entero el punto y lo comentamos. Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta. Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirla. Aquí habíamos quedado. A causa del pecado, que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado, que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino, prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre, como la palabra de Dios. En concreto, aquí la referencia principal que se da es una referencia a la carta a los Romanos, al capítulo 7, donde San Pablo explica él el drama de un don de Dios, pero un don de Dios que le falta una plenitud, ¿no? La ley de Dios es un don, es santa, es espiritual, es buena, pero al mismo tiempo es imperfecta, ¿no? Y entonces le deja al hombre insatisfecho, insatisfecho, a medio camino. La ley nos indica el camino, pero no nos da, no conlleva la gracia para poderlo recorrer. Bueno, pues fijaros, vamos a hacer una pequeña lectura, ¿no?, de estos versículos de Romanos 7. A partir del versículo 7, Romanos 7 y siguientes, ¿no?, dice: ¿qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera: no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, y yo morí, y resultó que el precepto dado para vida me fue para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo, y por él me mató. Así que la ley es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere San Pablo con esta contradicción que dice, ¿no?, que el pecado tomó pretexto, se alió? Es como si el pecado se hubiese aliado con la ley. Que la ley ha resultado como una aliada del pecado que ha hecho que el pecado sea más fuerte, ¿no? Bueno, pues se refiere al hecho de que la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, lo que hizo fue dejar al hombre patente de cuál es el camino de Dios. Y entonces, claro, cuando antes el hombre actuaba en la ignorancia, pues porque tenía la ley natural, sí, inscrita en su corazón, pero al mismo tiempo también decíamos que el pecado lo que hace es, pues, oscurecer, ¿no?, emborronar la percepción que tenemos de la ley natural. Y entonces uno sí tiene la ley natural en su corazón, pero bueno, como que no la ve clara, ¿no? Y entonces se puede autoengañar. Se puede un poco autoengañar, y parece que en conciencia, además, pues no sé, pues no parece que él haya rechazado la voz de Dios, sino que es que tampoco la escuchaba clara. No la escuchaba clara. Entonces, claro, pues ahí vivía un poco justificado en la ignorancia.
diciendo, bueno, pues, oiga, yo es que no tenía claro qué es lo que Dios quería de mí, entonces tampoco me lo reproche, porque yo vivía un poco, pues, en la ignorancia, ¿no? Justificado un poco de si yo no sé lo que Dios quiere de mí, pues entonces, ¿cómo me van a reprochar el que no viva conforme al camino de Dios, ¿no? Pero claro, luego llegó la ley de Moisés y al poner claramente y explicitada cuál es la voluntad de Dios, pues esos mandamientos de Moisés delataban mi pecado. A partir de ahí yo ya no podía decir, es que no soy consciente, es que la ignorancia me exime. No, a partir de ahí ya no podía decir tal cosa, porque es que la ley dejaba al descubierto mi pecado. Y entonces, si yo, después de haberse promulgado la ley de Moisés, seguía pecando, entonces mi pecado pasaba a ser más grave. Ya era más grave porque ya había sido advertido explícitamente. Con lo cual la ley, ¿qué es lo que consiguió en el Antiguo Testamento? Pues hombre, por una parte fue luz para el camino, pero por otra parte lo que hizo fue dejar al descubierto nuestro pecado. Y que entonces a partir de entonces fuésemos ya más pecadores. Porque estábamos actuando mal, sabiendo que estábamos actuando mal. En resumen, ¿qué es lo que dice San Pablo? Bien, muy bien la ley de Moisés, estupendo, fenomenal, pero por otra parte lo que hace es que yo tenga más conciencia de que soy pecador y que tenga más culpa de estar pecando. Ya, pero no tengo la gracia para dejar de pecar. ¿Y de qué me sirve a mí ser más consciente de que soy pecador? Casi peor, ¿no? Casi mejor no haberlo sabido. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Casi mejor quedarse en la ignorancia, ¿no? A eso se refiere San Pablo cuando dice, hay un drama. La ley del Antiguo Testamento, por supuesto, que era lámpara de Dios para nuestro camino, pero al mismo tiempo nos dejaba insatisfechos porque lo que hacía era denunciarnos más y sin haberlo completado con la gracia de Dios para liberarnos, ¿no? Y para salir del pecado. Ahora bien, a pesar de esa contradicción, la ley, dice, constituye una primera etapa. Una primera etapa. ¿Por qué? Yo diría sobre todo por dos cosas. Porque nos recuerda cuál es la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios que todos tenemos inscrita en nosotros. ¿Os acordáis que ayer decíamos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, es un espejo de Dios, que somos testigos, por lo tanto, del Dios vivo? Y que los mandamientos de la ley de Dios pues nos están ayudando a reflejar al verdadero Dios, ¿no? Testigo del Dios verdadero, testigo del Dios generoso, testigo del Dios limpio de corazón, testigo del Dios autor de la vida, testigo del Dios limpio de corazón, testigo del Dios amor. Y todo esto supone los mandamientos, ¿no? O sea, es decir, aspecto positivo de la ley. Nos recuerdan que somos imagen y semejanza de Dios. Y segundo, importante también, los mandamientos fueron muy importantes para que el pueblo de Dios creciese en hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios, es decir, necesidad de la gracia. Somos mendigos de la gracia, precisamente porque si la ley me dice qué es lo que debo hacer, cuál es el ideal moral que debo de vivir, pero por otra parte me veo impotente, incapaz de cumplirlo, pues ¿qué es lo que se desprende de ahí? Pues que el hombre dice, Dios mío, ven en mi auxilio, envíame tu gracia, dame la gracia para poder llevar a la práctica en mi vida pues ese ideal moral que me has propuesto de los mandamientos. O sea, también los mandamientos han servido para suscitar hambre y sed de Dios, para que seamos mendigos de la gracia, precisamente porque vemos una desproporción muy grande entre el ideal moral y mi debilidad. Este es el ideal moral. Vivir como imagen y semejanza de Dios supone vivir así. Y por otra parte, aquí estoy yo, que estoy lejísimos de ese ideal. ¿Y cómo solucionaré, no?, esta desproporción entre el ideal tan grande y la realidad tan pequeña que veo en mi vida? Esa desproporción, ¿cómo yo puedo solventarla? Y claro, entonces la respuesta es, necesitamos a Jesucristo, necesitamos su gracia, necesitamos que la revelación llegue a su plenitud. Ese es, por lo tanto, el modelo que aquí se nos quiere transmitir. Tenemos un momento de reflexión y con la ley antigua. Y dice así:
La ley antigua es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Es una cita de San Irineo. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará en Cristo. Suministra en el Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos, para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de Dios. Ya que hay un texto de Santo Tomás de Aquino que después leeremos. Bueno, aquí la frase principal, que ya así lo he sugerido según lo leía, al enfatizar esa cita de San Irineo, la frase principal es que la ley antigua es una preparación para el Evangelio en el sentido que es profecía y pedagogía. De esa manera nos prepara, profecía y pedagogía de las realidades venideras. Profecía. Profecía. En el Antiguo Testamento vemos con frecuencia muchas referencias proféticas que están presagiando, que están anunciando, que nos están preparando para entender cuál es la alianza definitiva a la que estamos llamados, ¿no? Para entender que esta ley del Antiguo Testamento no es más que una preparación que está abriendo camino para esa alianza definitiva. Muchísimas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en todos los profetas, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, en Ezequiel. ¿Recordáis ese texto? Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré vuestro corazón de carne. Mejor dicho, arrancaré vuestro corazón de piedra, ¿no? Y os daré un corazón de carne. Bueno, y ahí una profecía de que la nueva alianza va a llegar. Cuando dice arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es diciendo, tenemos que pasar de la alianza escrita en las piedras a la alianza escrita en el corazón. Se está profetizando, se está presagiando. Eso lo tenéis en Ezequiel 36. En Ezequiel 37, allí viene esa profecía de los huesos secos que son invocados, ¿no? Que son conjurados. Había una multitud de huesos secos que son conjurados y que el Espíritu viene sobre ellos y les da la carne, les da los nervios, les da la piel y finalmente reviven, ¿no? Es una profecía también de la vida nueva comunitaria, de ese Israel que formará un pueblo nuevo. Antes estaba disperso, ¿no? Y formará un pueblo, revivirá una vida nueva, será un solo pueblo. También el Antiguo Testamento es profecía de ese nuevo pueblo que está por llegar. Ezequiel 47, también otra imagen preciosa. Vi un agua que brotaba del lado derecho del templo. Y en Ezequiel 47 se va expresando pues cómo allí hay una imagen de la fuente que emana del templo, una fuente que va creciendo y que ya nadie puede atravesar. Y ahí la Iglesia ha interpretado que es una profecía de ese texto de Juan 19:36, de esa agua que brotó del corazón abierto de Cristo. He aquí otra imagen, otra profecía. O sea, todo el Antiguo Testamento es una profecía de la plenitud de la revelación que va a llegar en el Nuevo Testamento. Os daré un corazón nuevo. Conjuré y vino sobre aquellos huesos secos, vino la vida. Vi un agua que brotaba del lado derecho del templo. Todo el Antiguo Testamento es una profecía de la vida nueva que nos va a ser ofrecida en Cristo. Luego, qué importante es, ¿no? Qué importante es esa ley del Antiguo Testamento, porque nos prepara para el don definitivo. El Salmo 118, que si lo queréis leer, pues lo encontraréis en vuestra Biblia, posiblemente, dependiendo de qué versión venga 118, igual viene 119 y entre paréntesis 118, porque hay dos numeraciones distintas de los salmos, ¿no? Es un salmo, es el más largo que existe en la Sagrada Escritura, el salmo más largo, el 118, y es un elogio de la ley divina.
Bueno, aquí también se insiste mucho en que la ley es no ya solo profecía, también es pedagogía. Es pedagogía, ¿no? Como es muy largo, no lo voy a leer entero, pero leo algunos de los versículos, ¿no? Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente, cumpliendo tus palabras? Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Medito tus decretos y me fijo en tus sendas. Tu voluntad es mi delicia. No olvidaré tus palabras. Como os digo, es un salmo, el 118, que hace un elogio de la ley divina. Porque el Antiguo Testamento no solo es una profecía, también es una pedagogía. Y aquí lo principal es que entendamos estos textos que dicen, ¿no? Tu voluntad es mi delicia. Mi alegría es el camino de tus preceptos, ¿no? O sea, es decir, la ley antigua, la ley de Moisés, está sirviendo para educar nuestro gusto. Está sirviendo para que el hombre no guste de seguir la ley de la carne, sino para que el hombre tenga su gusto, su ideal, su objetivo, su sueño, sea hacer suya la voluntad de Dios. Dice aquí, mi alegría es el camino de tus preceptos. Yo gozo de vivir la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Es verdad que la ley del Antiguo Testamento pues nos deja insatisfechos porque no tenemos la gracia de Cristo para poder cumplir la ley, ¿no? Pero por lo menos nos va educando el gusto. Nos va educando el gusto. Tu voluntad es mi delicia, mi alegría son tus mandamientos. Nos va educando el gusto, es pedagogía. Nos va diciendo que solamente vamos a poder ser felices por la senda del camino de Dios. Luego, ya es muy importante la ley del Antiguo Testamento, ¿eh? Es muy importante porque va produciendo poco a poco ese camino de transformación, ¿eh? Ese camino de transformación. Por eso, damos un paso más y leemos la cita de Santo Tomás última, ¿eh? Y dice: hubo, bajo el régimen de la antigua alianza, gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en la cual se adherían a la ley nueva. Y al contrario, existen en la nueva alianza hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la nueva ley, para incitarlos a las obras virtuosas. El temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias, incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo, por lo cual la caridad es difundida en nuestros corazones. Bueno, ¿qué afirma aquí esta cita de Santo Tomás? Pues afirma lo siguiente, Bueno, que es verdad que el Antiguo Testamento no era más que una profecía y una pedagogía para llegar al Nuevo Testamento, a la ley nueva de Jesucristo. Pero también es verdad, dice aquí, ¿no?, esta cita de Santo Tomás, que en el Antiguo Testamento había ya personas que estaban tan abiertas a Dios que poseían la caridad y la gracia. Ya la poseían en el Antiguo Testamento, la caridad y la gracia que iba a llegar en Cristo. O sea, por la gracia de Dios el Espíritu Santo ya se la había adelantado. Y por el contrario, en el Nuevo Testamento,
ya después de la llegada de Jesucristo, hay también personas que han cerrado su corazón, no han abierto su corazón y están en el Antiguo Testamento. Es decir, en tiempos del Antiguo Testamento había personas que tenían su corazón en el Nuevo Testamento, y en tiempos del Nuevo Testamento hay muchas personas que están todavía en el Antiguo Testamento. Están en el Antiguo Testamento, no viven abiertos al Espíritu, no viven de la confianza plena y el abandono en la gracia de Dios. Viven en el temor, viven todavía meramente en las promesas del Antiguo Testamento, no se han abierto, ¿no? O sea, esta matización que hace aquí Santo Tomás es como diciendo, ojo, no nos pensemos que por estar en el Nuevo Testamento, que por estar en el, pues ya que nosotros decimos, bueno, pero nosotros ya estamos en la plenitud del Nuevo Testamento, sí, pero eso no basta que esté en el libro recogido. Hace falta que tu actitud, tu disposición, sea de un odre nuevo. Vino nuevo, odres nuevos. Porque puede ocurrir que igual que en el Antiguo Testamento, ¿no?, como el anciano Simeón, etcétera, había corazones que estaban esperando, ¿no?, estaban en el Nuevo Testamento, o la profetisa Ana, o el anciano Simeón. Sin embargo, también hay personas que en el momento presente tienen el corazón en el Antiguo Testamento, porque no se han abierto o no nos hemos abierto a la gracia de Cristo. No estamos hablando únicamente, pues, de tiempos, quién nació antes o quién nació después. No estamos hablando de tiempos. Estamos hablando de disposiciones del corazón. Y hay corazones que están dispuestos, pues, en el Antiguo Testamento, y hay corazones que están dispuestos en el Nuevo Testamento. Se han abierto a la plenitud del Espíritu Santo. Le dejan al Espíritu Santo hacer un hombre nuevo en él. No es cuestión, pues, ¿no?, de en qué año, en qué siglo te ha tocado nacer. No. Es cuestión de hasta qué punto tienes hambre y sed de Dios y eres mendigo de su gracia, estás abierto a su don. Esta es la matización última que quiere hacer aquí esta cita de Santo Tomás de Aquino. Bien, lo dejamos aquí. Como tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.